Bienvenidos a Relatos Extraños. Esta experiencia que les voy a contar la vivió mi papá. Él es maestro y trabajaba en una universidad en donde antes de ser una escuela era un ISSSTE. Él nunca ha creído en ese tipo de cosas hasta que le tocó vivir algo paranormal. Me contó que, como era costumbre, él le daba clases a los grupos que ya estaban por titularse, que en esa ocasión se encontraban en el tercer piso de un edificio de 6 pisos. Cabe mencionar que no se podía acceder el paso a los pisos 4, 5 y 6, ya que se decía que ahí pasaban cosas muy extrañas. Y sin embargo nadie subía a esos pisos por seguridad. Ese día mi papá, junto con sus alumnos, se percataron de que en el piso de arriba de ellos, que era el cuarto, se comenzaron a escuchar pisadas, como si personas anduvieran caminando ahí, por lo que pensaron que de seguro alguien se había metido y decidieron llamar al conserje para que fuera a revisar. Lo extraño aquí es que el conserje, un poco rato después, bajó totalmente asustado y que les dijo que arriba no había nada ni nadie, pero lo que sí había eran muchos gatitos muertos. También había velas y un líquido rojo. Y una vez que llamaron a los policías, se determinó que ese líquido rojo sí era sangre. Pero el lapso en el que el conserje bajó y en lo que llegaba la policía, mi papá, todo curioso, junto con algunos de sus alumnos, decidieron subir a ver qué pasaba, viendo todo lo que había dicho el conserje. Pero uno de los muchachos que los acompañaba cuenta que vio a una señora a lo lejos, que parecía de la tercera edad y que tenía un cabello largo y una bata blanca, y que llevaba como un bastón. Ellos en ese momento se quedaron sorprendidos de encontrar ahí a esa señora. Así es que decidieron acercarse un poco y le gritaron si se encontraba bien. Y dicen que vieron claramente que la señora se metió a uno de los cuartos que había ahí. Decidieron seguirla, pero cuando entraron a esa habitación no había nadie. Yo vivo en una zona agropecuaria. De hecho, es un pueblo bastante alejado de la ciudad. La mayoría de las personas que viven ahí son ganaderos. Recuerdo muy bien que la mayoría de las personas hablaba sobre un señor que tenía un terreno más alejado aún, pero ese terreno nunca le había dado frutos. Por más que plantaba y ponía cosas, la tierra era infértil. También se dice que llegaron a llevar varias vacas que le regalaron y toros, pero nunca pudo conseguir que se reprodujeran. Siempre terminaban falleciendo. Hasta que un día comenzaron a ver que ese gran terreno que tenía de cultivo comenzó a reverdecer. Comenzó a tener hierbas, árboles. Todos estaban sorprendidos porque no sabían cómo le había hecho ese humilde señor para lograr tener un terreno tan fértil. Luego, en pocos días, comenzaron a ver que tenía vacas y toros y comenzó a tener mucho ganado. Todo era fértil y nadie entendía qué había hecho. Incluso le llegaron a preguntar que cómo le había hecho para lograr tener todo eso en tan poco tiempo. Él simplemente les contestaba que era suerte. Y comenzaron a rumorearse entre las personas que de seguro había hecho un pacto con el diablo, porque a los 2, 3 años
de que empezó a tener prosperidad. Él, siendo todavía un señor joven de 35, 38 años, comenzó a envejecer como si fuera a ser un señor de 60 años. Comenzó a llenarse de canas, la piel arrugada, y se convirtió en un señor de la tercera edad. Se veía muy avejentado y su salud comenzó a deteriorarse. Al poco tiempo después de eso falleció. Y su esposa, que era una muchacha joven aún, se quedó con todo. Y ella después confirmó que efectivamente él hacía rituales para alabar a algo o a alguien. Así es que de ahí supimos todos que él había hecho un pacto con el diablo, que había entregado su alma a cambio de riqueza. Mi hija padeció cáncer. A los 3 o 4 días de su última quimio, me dijo que se sentía muy cansada, que por favor le apagara la televisión y la luz, y se quedó profundamente dormida. Algunas personas no saben esto, pero los doctores siempre recomiendan no tocar a los pacientes, así que la tapé con las sábanas y bajé su cabecera un poco. Al rato me fui a acostar a un sillón a 2 metros de ella. Cuando estaba a punto de quedarme dormida, escuché una voz que me decía: «Mami, mami». Me levanté rápidamente y me acerqué a mi hija. La observé, pero la vi dormida. Me regresé al sillón y de nuevo, cuando casi me quedo dormida, otra vez escuché la voz: «Mami, mami». Me levanté de inmediato. Me acerqué y le pregunté si necesitaba algo, pero no me contestó. Estaba dormida. Me regresé nuevamente al sillón y casi quedándome dormida de nuevo, volví a escuchar: «Mami, mami». Entonces pensé: estoy cansada. ¿Qué cosas estoy imaginando? Me volteo dando la espalda a mi hija para acomodarme, pero aún no terminaba de hacerlo cuando de nuevo escuché: «Mami, mami, mami, mami», al mismo tiempo que sentí que me dieron 2 pequeños tirones de mi ropa. Rápidamente me levanté. Ella estaba en su cama, a 2 metros de mí. No se podía haber regresado tan rápido. Me acerqué a ella y la observé, y estaba profundamente dormida. Entonces intento despertarla, pero no respondía. Sigo intentando, pero nada. Y empiezo a asustarme. Y desobedeciendo las instrucciones de los médicos, la toqué. Estaba muy caliente. Llamé de inmediato a la enfermera. Estaba con una crisis, con una fiebre de 41 grados, con arritmia cardíaca y respirando débilmente. Si esa noche mi hija no me hubiera alertado, hubiera fallecido ahí a 2 metros de mí, porque sé bien que ella fue la que me alertó. No sé cómo la habrá hecho, no sé si fue en mis sueños y en los de ella, pero ella fue la que me avisó.